Le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Se profetiza que él venía de la simiente de David, como la profecía en 2 Samuel 7 se le prometió al rey David. Él vendría a cumplir este reino prometido eterno del rey David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué sucedió cuando este hombre entró a Jerusalén? No montado en un caballo blanco como todos los grandes conquistadores, sino en un burrito. Y se para en Jerusalén, se baja del burrito, y en lugar de que comience a levantar las manos y a decir a la gente: aquí está vuestro rey, aquí está vuestro reino, yo los voy a libertar del yugo romano, Jesucristo comenzó a bañarse en lágrimas y expresar estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y no conociste el día de tu visitación, jamás me volverás a conocer ni a llamar hasta que digas: Baruch Hashem Adonai Elohim, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos se confundieron porque las profecías decían que el Mesías vendría a reinar. Judas se confundió al darse cuenta que ya no podía ser el tesorero ni el secretario de Hacienda en el futuro reino de Jesucristo. Sus motivos eran equivocados para seguir a Cristo, y todos los que lo siguieron con motivos equivocados de tener en este mundo los bienes de este mundo comenzaron a desilusionarse, a abandonarlo, y murió solo, crucificado en medio de dos ladrones. ¿Qué fue lo que había sucedido? Que Dios no les había revelado a todos los seres humanos, ni a los mismos estudiosos de la Biblia, que eran los fariseos, que ese Mesías tenía que venir primeramente a morir y a sufrir en una cruz. Y después pasarían 2000 años, que es el tiempo que la iglesia ha transcurrido, y entonces el Mesías vendría ahora por segunda vez, ya no como un cordero, ya no vendría a dar su vida por la humanidad. Ahora viene, la Biblia dice, como el león de la tribu de Judá, a juzgar a los vivos y a los muertos, a establecer la justicia y la paz perdurable en este planeta, y a establecer lo que Él le prometió a todos sus profetas hebreos, su reino durante 1000 años. Veamos pues en esta mañana y adentrémonos en este reino eterno que Dios nos ha prometido. Cuando Dios creó a la primer pareja, Adán y Eva, en el huerto del Edén, les entregó el dominio de todo el planeta. Y es como si una persona te entrega su casa y te dice: quiero que la pintes, que la mantengas, que la guardes, porque voy a regresar dentro de un año a pedirte cuentas. Y así fue como nosotros recibimos este planeta, que es incomparable con todos los planetas del sistema solar, donde existe una combinación perfecta de aire para poder respirar, con nitrógeno y gases, donde la distancia entre el sol y la tierra es perfecta para que pueda existir la vida, donde el movimiento de rotación de la tierra es perfecto y la velocidad es perfecta, uniforme y constante para que se traslade alrededor del sol en 365 días, para que las plantas y los campos produzcan las frutas, las verduras que mi estómago, mi hígado, mis riñones exactamente son los que necesitan para poder crecer y para poder desarrollarme. Todo está interrelacionado, y en la ley de las probabilidades, matemáticamente, para que esto haya sido un accidente o una coincidencia, es 10 elevada a la 12ª potencia. O sea que es imposible, al ver el orden y el diseño del universo que nos rodea, llegar a la conclusión absurda e irracional y decir: no existe Dios. Todo es una obra del azar, todo es fortuito, todo es accidental. Venimos de los animales, estamos evolucionando, no hay un propósito detrás de todo. Tú eres todo lo que eres, lo que vives y lo que serás. Como expresó el gran ateo Carlos Sagan antes de morir: no hay nada en el universo más que lo que tú puedas encontrar dentro de tu propia persona. Esta es la más grande irracionalidad y el absurdo a lo que la mente humana ha llegado. La Biblia expresa y califica a estos hombres y dice en Romanos: profesando ser sabios, se hacen necios.
Porque al ver los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento y la gloria que se esconde detrás universalmente del Dios poder invisible, no es posible que el ser humano pueda decir: yo soy el producto de un accidente, o soy el producto de la evolución. Adán y Eva recibieron el planeta y han pasado aproximadamente 6,000 años de historia. La Tierra tiene muchos más años, tal vez 15 billones de años, pero la existencia de los seres humanos, de acuerdo a la cronología bíblica, es aproximadamente de 6,000 años. Y en estos 6,000 años, ¿qué hemos hecho con nuestro planeta Tierra? Si hacemos rápidamente una reflexión, en estos 6,000 años, en el siglo XXI donde nos encontramos, hemos llegado a la Luna. Tenemos un avance tecnológico increíble, el genoma humano, estamos tratando ya de manipular los genes, los cohetes surcan en el espacio, la época de los chips, la computadora, pero nuestro planeta, a pesar de nuestros avances tecnológicos, es un planeta donde los mares tienen millones de litros de petróleo que lo están contaminando. El aire contaminado, el oxígeno contaminado, el ozono, 500 millones de kilómetros cuadrados en la Antártida, es el hoyo que existe donde ya los rayos del sol están penetrando directamente, quemando a los seres humanos. La comida contaminada, estamos inventando ya y buscando la comida orgánica. Hemos hecho de nuestro planeta algo absolutamente imposible de vivir. El calentamiento global, que está llevando a la mayor parte de los científicos a tener reuniones cada año, están concluyendo que no es posible que el deshielo de la Antártida y del Polo Norte continúe, porque van a subir los niveles de los océanos y va a provocar más huracanes, más fenómenos del Niño, donde los climas como los estamos viendo actualmente han enloquecido. El planeta Tierra en el siglo XXI está tosiendo, está bajo una enfermedad terminal. El planeta Tierra está a punto de ser destruido por los mismos seres humanos que Dios puso para que lo administraran. Hemos hecho, damas y caballeros, un pobre papel como administradores de nuestro planeta. Nadie está interesado realmente en evadir los fluorocarbonos y en quitar la contaminación. La mayor parte de los gobiernos, la mayor parte de los países buscan primariamente sus intereses personales. No les interesa ya el poder combatir los problemas que van a hundir en una espiral profunda de destrucción al planeta, porque el ser humano ha llegado al siglo XXI a la cúspide de la soberbia, a la cúspide del intelectualismo, donde el ser humano cree que los economistas nos van a ayudar a resolver los problemas, los científicos vamos a poder traer vacunas que van a combatir todas las enfermedades, vamos algún día a circular el espacio y tener las guerras de las galaxias. Y estamos viviendo en una burbuja de jabón que muy pronto va a reventarse enfrente de nosotros. Y entonces los cielos serán quitados totalmente del firmamento y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, de Jesucristo, viniendo con todos sus santos a juzgar a los vivos y a los muertos. Veamos en primer lugar que este gobierno próximo, que está ya en los próximos años listo para comenzar a surgir, es un gobierno que fue prometido, como vimos ya, a la Virgen cuando Jesucristo nació. El Señor Jesucristo también le prometió a sus apóstoles, mientras estaba con ellos, que ellos se iban a sentar algún día en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo murieron los apóstoles? Todos murieron como mártires. A Pablo posiblemente lo degollaron, a Pedro lo crucificaron volteado de cabeza y a los demás los echaron a los leones. ¿Dónde están esos tronos y ese reino que Jesucristo les prometió? Dice la Biblia en Mateo capítulo 19 que este reino que Cristo les prometió iba a ser, en el versículo 28, futuro. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, o sea, en la renovación y en la restauración del planeta Tierra, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Los apóstoles sabían, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, que ese reino era futuro, y que si su maestro había vencido la muerte, y había vencido la tumba, y había vencido la muerte y a Satanás, ese hombre verdaderamente era el camino, la verdad y la vida. Y esos hombres se entregaron al Coliseo romano a morir como mártires, a enfrentar un mundo ateo, a un mundo incrédulo, a un mundo hedonista, a un mundo que se sigue burlando de las palabras de Jesucristo y de los principios bíblicos de sus mandamientos. Vemos nosotros también que a nosotros Jesucristo nos prometió en el libro del Apocalipsis que cuando resucitemos íbamos a reinar juntamente con Él. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el problema, señores políticos, actualmente? Que hemos llegado al siglo XXI y hemos experimentado que ningún sistema de gobierno funciona. Ya se probó el comunismo, fracasó el comunismo, está regresando el comunismo a Sudamérica, porque no hay un sistema de gobierno perfecto. El mejorcito que tenemos se llama la democracia. Pero ¿se imaginan ustedes un sistema democrático donde realmente el pueblo sea el que establezca las leyes y el gobierno sea solamente el adorno? ¿Verdad? Sería entregarle la moral y las decisiones al pueblo entero. Así que ni siquiera los gobiernos democráticos se pueden considerar buenos ni perfectos para el sistema que nosotros tenemos actualmente. Estamos confundidos en los gobiernos, que socialismo, que neosocialismo, que nazismo, que fascismo, que comunismo, que democracia, etcétera, etcétera. Pero hemos hecho un papel de tontos durante toda la historia, porque no son los sistemas, el problema es el ser humano. Cuando Cristo venga, la Biblia dice que volverán a haber naciones. Y tú tal vez seas el presidente de México, y tú el de Estados Unidos, y tú el de España, pero ahora las naciones serán regidas desde Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, Cristo, como vamos a ver más adelante, vendrán a presentarse los gobernantes que Él va a poner, a cada uno de sus hombres que Él va a poner en los estados que va a haber, donde vamos a ver la justicia y el reino perdurable del Hijo de Dios. Ese mundo que soñamos, esa utopía que nosotros anhelamos en el corazón, esos sueños que tenemos, Señor, que cambia todo, que venga una época diferente, que ya no haya pecado, que no haya violencia, que no haya secuestros, que no haya envidia, que no haya celos. Todas estas cosas las anhelamos en lo profundo del alma, porque Dios puso en nosotros la eternidad. Y todos anhelamos ese mundo utópico que ha sido 20,000 leguas de viaje submarino, y los cuentos de los grandes hombres y Santa Claus, y nos imaginamos, y el hombre araña y He-Man, y siempre estamos soñando con cosas fantasiosas, porque el ser humano lo trae dentro del alma impregnado. Anhelamos un mundo donde reine la justicia y la paz. En el libro de Apocalipsis dice la Biblia en el capítulo 3 versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Vemos pues que la Biblia nos promete, amados santos de Dios, que aquellos que venzan. ¿Y quién dice la Biblia que han vencido? Primera de Juan capítulo 5: el que cree que que Cristo es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. En otras palabras, aquellos que lleguen a la muerte, aquellos que lleguen al final de sus vidas y sean encontrados que han llegado a la meta confiando en el Señor, y que no se desanimaron, y que no se agüitaron, y que persistieron y continuaron empujando y resistieron el pecado y los placeres y el adulterio y la fornicación y las cosas que el mundo nos ofrece, a esos que fueron en contra de la corriente, esos son los que serán recompensados. Dichosos, dice el libro de Santiago capítulo 1, los que hayan vencido las tentaciones,
porque recibirán la corona de la vida cuando Jesucristo regrese. Ahora también la Biblia nos dice que va a haber muchos cristianos en 1 Corintios capítulo 6 que van a estar sentados juzgando a los ángeles. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2 que no saben que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Qué cosa es nuestra vida ahorita? Un entrenamiento para gobernar. Dios ha traído su reino a nuestro corazón. No vemos el reino físico de Cristo ahorita en el mundo. Vemos un reino donde los gobernantes, los dictadores se enseñorean de los pueblos, y vemos injusticias y falta de paz, y estamos a un borde de una tercera guerra mundial, la famosa batalla del Armagedón que la Biblia profetiza. Y no es hasta que Cristo regrese cuando nosotros veremos esta justicia, y ahorita es el tiempo en el que tenemos que aprender a gobernar. Pero si no aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder gobernar una nación y el mundo entero cuando Jesucristo regrese? Los mismos ángeles que ahorita nos superan en sabiduría, en poder y en fuerza, serán puestos debajo de los pies de los santos, y ellos van a ser los que van a ser juzgados por nosotros, vuelvo a repetir, por aquellos que vencieron y llegaron hasta el final. Veamos algunas características de este futuro reino de Dios también. El aspecto espiritual más importante del futuro reino de Dios y el más emocionante de todos será que Jesucristo estará presente. Cristo murió colgado en una cruz y era hecho un guiñapo humano el que la gente contempló. Esa película de la Pasión de Cristo es una de las que más han podido retratar ese cuerpo sanguinolento, despedazado, porque los látigos romanos eran látigos no como el de la película, cortitos, sino que eran como de 2 o 3 metros, con puntas de hueso y con puntas de plomo, y se enrollaban en el pecho y en la espalda de las víctimas. Y cuando el soldado romano jalaba el látigo, las puntas de plomo y de hueso comenzaban a romper todos los tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda. Le dieron 39 latigazos a Jesucristo, o sea que cuando lo levantaron del patíbulo y le pusieron la cruz encima, Jesucristo no tenía ya piel ni enfrente ni atrás de su espalda. Estaba hecho totalmente un guiñapo humano. Y después le ponen una cruz para que le comience aquí a cortar el hombro, y llega al monte Calvario y lo acuestan donde se pega toda la sangre con el manto que le habían colocado, y así lo acuestan en la cruz, y comienza él a sentir los clavos que comenzaban a taladrar sus manos. Y después le ponen una corona de espinas que eran como 2,5 pulgadas de las espinas que había en Israel. Y después le atraviesan los pies, y cuando lo levantan y cae en el hoyo la cruz, el cuerpo de Cristo cae sobre la presión sobre sus manos, y comienza a exclamar Cristo el dolor y el sufrimiento indecible e indescriptible de lo que padecía un crucificado. Y todas estas cosas que él estaba haciendo, donde la gente le decía: si tú eres el Hijo de Dios, desclávate y bájate y sálvate. La gente no sabía que ahí se encontraba el poder y la sabiduría de Dios, escondidas detrás de una tragedia que aparentemente el mundo consideró una tragedia, pero que representaba el poder y la sabiduría de Dios. Ahí se encontraba la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el pecado en su muerte sanguinolenta y cruel en esa cruz. Pero a los 3 días Cristo se levanta de los muertos, y a los 3 días vence la tumba. Y a los 3 días los apóstoles se dan cuenta que es verdad, que después de esta vida vamos a volver a vivir. Y si Cristo no hubiera resucitado, damas y caballeros, seríamos los más dignos de lástima. Si no hay resurrección de muertos, comamos, bebamos. ¿Para qué le eres fiel a tu esposa? ¿Para qué eres decente con tus impuestos? ¿Para qué eres decente? ¿Y por qué no robas? El que no tranza no avanza, dicen en México.
Seamos entonces deshonestos y seamos inmorales. ¿Por qué? Porque vamos a morir. Pero la Biblia dice, hay un juicio que viene y vas a ser juzgado tú y tu familia y tus hijos y lo que tú hiciste y las palabras que hiciste, porque somos agentes morales responsables de nuestras acciones. Y ese día del juicio Dios lo ha establecido por medio de aquel que levantó de entre los muertos. Este reino que pronto vendrá a nuestras vidas, dice la Biblia, estará Jesucristo presente. ¿Y cómo estará Jesucristo? En el Evangelio de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, perdón, Juan el apóstol se encuentra exiliado por un emperador romano en una isla que se llama Patmos, en el mar Egeo, enfrente de Grecia. Ahí estaba el apóstol Juan, que había seguido a Jesús, el que se encuentra recostado en la pintura de Leonardo da Vinci junto al pecho de Jesucristo. Ese apóstol al que se le transfiguró Cristo también en el monte junto con Pedro y con Santiago, ahí se encuentra exiliado a sus 90 años de edad, con las ropas rotas, casi sin comer, padeciendo sed y padeciendo hambre, y tal vez pensando en la isla, ¿habrá sido realmente conveniente que yo haya creído en Cristo? ¿Realmente valió la pena haber seguido a mi Señor y mi Dios? Y en ese momento, dice Juan en Apocalipsis, oí una voz detrás de mí que me dijo: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y yo soy el fin, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y escribe Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis: cuando oí esa voz, caí como muerto hacia la tierra y sentí que no tenía fuerzas. La pura presencia de ese hombre que me hablaba me hizo que todas mis fuerzas se evaporaran. Y en ese momento Jesucristo se aparece ante Juan, pero ya no ensangrentado, ya no con espinas, sino tenía el pelo blanco como la lana, los ojos eran como llama de fuego, tenía un vestido de lino blanco finísimo, resplandeciente, con un cinturón de oro y los pies como el bronce refulgente bruñido. Y le dijo: no tengas miedo, Juan, yo soy el primero y yo soy el último. Esa presencia insuperable, indescriptible del Hijo de Dios es la que estará presente cuando nosotros reinemos con Él desde Jerusalén. Este va a ser uno de los aspectos, o tal vez el más importante, del futuro reino de Dios. En segundo lugar, la Biblia nos habla en el libro de Isaías capítulo 11, versículos del 4 al 5, que este reino futuro de Dios estará caracterizado por la justicia. Dice Isaías 11, 4 al 5: y juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Saben ustedes que de acuerdo a la Biblia, cuál es la razón por la cual no hay paz? ¿Por qué, damas y caballeros, señores sociólogos que nos visitan, señores psicólogos, psiquiatras, por qué después de 6,000 años de historia humana, de acuerdo al Instituto para la Investigación de las Armas Nucleares en Suecia y Estocolmo, y para la investigación de la paz, de 6,000 años de historia, el ser humano solamente ha contemplado 25 años de paz? De 6,000 años de historia, toda la historia y los siglos son considerados guerras tras guerras, desde que Caín mató a su hermano Abel, desde el primer asesinato de la historia. No podemos vivir en el mismo planeta. Anhelamos lo que otros quieren, queremos el control de total de todas las cosas. Todos los imperios, sumerios, egipcios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, ha sido un instinto, un deseo insaciable de conquistar, de dominar a los semejantes. ¿Por qué esa maldad de los seres humanos? Y esta es la razón por la cual no hay paz. No hay paz porque no hay justicia y porque el ser humano es imperfecto para administrar la justicia. La Biblia dice en Romanos 5:1: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. O sea, hasta que nosotros hicimos con Cristo la paz en la cruz del Calvario
y lo acepté en mi vida como mi Salvador, la justicia de Dios se cumplió. Y hasta que Cristo entra a mi vida a ser Él mi justicia, yo puedo estar en paz con mi Creador y con mis semejantes. ¿Por qué no hay paz en Israel? Porque hasta que los judíos reconozcan la justicia de Cristo, no va a haber paz con los árabes y con los judíos. Hasta que los árabes reconozcan a Jesús como el Mesías, no va a haber paz entre ellos. La paz es importante, pero antes tiene que haber la comprensión de quién es el Mesías. La paz es el fruto de la justicia, y mientras en el mundo que vivimos no haya justicia, nunca vamos a poder disfrutar de una paz perdurable. Vemos también que la adoración a Cristo en Isaías capítulo 2, en el futuro reino, será maravillosa. Dice el profeta Isaías en el capítulo 2, versículos del 2 en adelante: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, o sea, el monte de Sión, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aquí está. Vendrán, habrá juntas, no en las Naciones Unidas de Nueva York, no con la OTAN, no con el mercado común europeo, con la Unión Europea. Correrán todas las naciones. ¿A dónde? A la ciudad que de una forma irónica ha sido 522 veces tratada de conquistar, y que irónicamente se llama Yehushalom, Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. ¿Cómo es posible que tenga el nombre que es la ciudad de la paz, donde es la ciudad donde menos paz ha habido en el mundo entero? ¿Por qué se llama Yehushalom, la ciudad de la paz? Porque la Biblia dice que ahí Dios puso su mano. Ahí murió Cristo, ahí fue colgado, ahí fue enterrado, ahí fue resucitado, ahí subió a los cielos, y ahí en Jerusalén, en esa ciudad que ha tratado de ser conquistada más de 521 veces, ahí va a regresar Jesucristo a establecer su reino, y ahí serán los cuarteles generales de las naciones del mundo entero. Y las naciones, dice la Biblia, correrán a Jerusalén. ¿A qué? Versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Damas y caballeros, Isaías 2, versículo 4, se encuentra escrito afuera en la entrada de las Naciones Unidas. Este versículo se encuentra cuando vayas a Nueva York, ahí afuera, inscrito en piedra en las Naciones Unidas. No alzarán espada ni se adiestrarán para la guerra, porque ellos también están soñando de una forma profética con que llegue este día muy pronto, donde se terminen las guerras entre nosotros los seres humanos. Cuando Cristo venga, la Biblia dice que podremos nosotros reunirnos para adorar al Mesías. Vemos también, en cuarto lugar, que en este reino la maldición será quitada. ¿Qué es lo que le pasa al planeta Tierra? Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún sociólogo, ningún antropólogo te lo puede decir. ¿Por qué? Porque para que pueda alguien regresar al principio, tiene que ser científico para que sea repetitivo. Entonces el ser humano, todo el mundo sabe, Carlos Darwin dijo: tal vez venimos de la evolución de las especies, y otro tal vez no hay ninguna diseño inteligente, somos la obra fortuita de la creación. Otros piensan como el que fundó la dianética y la cienciología, Robert Hubbard, pues somos la teoría protoplasmática de una semilla que brotó del espacio y llegó aquí a la Tierra, y todos los seres humanos se fumaron cada uno su propio cigarro de marihuana. Y todo el mundo, ¿verdad? Porque tenemos la imaginación que podemos imaginarnos lo que sea. Es ilimitada nuestra imaginación. Tú te puedes imaginar lo que tú quieras, pero se queda en imaginación.
en hipótesis filosófico, son teorías, son cosas, ¿verdad?, que quedan en el ámbito y en el nivel filosófico nada más. No es algo comprobable, no es algo sustancial, no es algo real. Y cuando venimos a la Biblia, es el único libro que nos puede decir lo que pasó en el principio de la creación. Y cuando comparamos el relato bíblico con la ciencia, con la genética, con la biología, con la física, con la química, nos damos cuenta que no son leyendas, no son historias, no son mitos griegos, no son fábulas del Esopo, son hechos reales, comprobados actualmente por la arqueología, por la geografía, por la historia. No venimos a un libro hipotético como el que escribió Carlos Darwin, El origen de las especies, donde encuentras este tipo de vocabulario. A lo mejor, quizá, chance y, no estoy seguro, puede que. ¿Tú crees que es el lenguaje científico? De ninguna manera. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos el primer versículo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, la Biblia demuestra la existencia de Dios. Pero el ser humano se ha afanado en que dentro de él se encuentra la propia realidad. Esta maldición que actualmente azota la tierra humana, esta maldición, William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases. Sigmund Freud, el medio ambiente natural es el causante de que el niño se comporte así y que esa persona se haya comportado un asesino. Todos están buscando una raíz, una causa de por qué la conducta anormal del ser humano. Y nadie nos las puede revelar más que la Biblia. Y la Biblia nos dice que este microbio que entró a la tierra y que contaminó a los seres humanos se llama pecado. Y los seres humanos se rebelaron contra su creador y desde ese momento vino una maldición al planeta Tierra. Y la maldición ha perdurado en el planeta Tierra mientras tú sigas en rebelión contra tu creador. Mientras tú sigas creyendo que tú eres Dios. Mientras tú sigas creyendo que tú vas a establecer tus reglas para vivir y que tú puedes determinar lo que es bueno y lo que es malo y que nadie tiene por qué decirte qué es lo que tienes que hacer, te equivocas porque no eres Dios. Somos seres finitos, frágiles, tontos, que hemos creído en nuestra soberbia intelectual que somos dioses. El ser humano se ha creído la mentira de Satanás. Los césares romanos lo creyeron y mandaron al pueblo que los hará como dioses. Adolfo Hitler lo creyó, que iba a ser un tercer Reich de 1000 años. Saddam Hussein lo creyó. Y así vemos a todos los dictadores y a todos los imperios que se han creído que pueden tomar el lugar de Dios. Pero no somos dioses. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Esta maldición, dice la Biblia, es el resultado de la rebelión del ser humano contra su creador. Cuando venga Cristo, Él la quitará. Se acabará esta maldición y las mujeres van a tener hijos sin dolor. Vamos a seguir teniendo familias en el reino universal de Dios. Vamos a continuar teniendo relaciones sexuales, pero ya no las relaciones sexuales eróticas y degeneradas y perversas que la pornografía ha hecho del amor más maravilloso, que es el amor físico dentro del matrimonio. ¿Dónde dice eso? Isaías 65, versículo 17. He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, dice Dios. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Cuando estemos allá, tú no vas a pensar: ¿dónde está Fido, mi perro? O mi abuelita que tanto quería, pero era bruja mi abuelita. O tal vez tu mamá. O tal vez tu papá, o tal vez tu esposo. Muchos de ustedes van a morir y su compañero nunca se convirtió. O tu hijo tampoco se convirtió. Cristo dejó muy claro cuando Él vino a este planeta qué era la familia. Una vez Él estaba ahí enseñándole a sus discípulos y le tocaron la puerta. Y estaba Cristo enseñando a los discípulos y le dijeron: tu mamá y tus hermanos están tocando la puerta y te buscan. ¿Qué hizo Cristo? Espérenme, ahorita voy a atenderlos.
No, él consideró más importante, síganme con cuidado, él consideró en el ámbito espiritual mucho más importante es la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces les mandó un recado a su mamá y a sus hermanos, que ellos debieron haber entrado al estudio bíblico y haberse sentado a estudiar con él. Pero la Biblia dice que sus hermanos no creían en Cristo hasta el momento de su muerte. Y la Virgen María, aunque se le enseñó a través de Simón y a través de las profecías de Zacarías que ella iba a ser la madre del Mesías, algo hizo que María durante mucho tiempo perdiera más o menos esta idea, y hasta el momento de la cruz dijo la profecía de Simón: una espada atravesará tu corazón. María, al ver a su hijo junto con María Magdalena y Juan el apóstol crucificado, pudo entender, de repente se le cayeron las vendas y vio claramente que ese hombre que estaba en la cruz, ella lo trajo al mundo, pero alguien lo trajo espiritualmente. Ella le dio el cuerpo, pero el espíritu se lo dio Dios. Y así pasa con nuestra madre y con nuestros padres terrenales. Entonces venimos a nacer de nuestros padres, pero Cristo dijo: mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios y lo obedecen. Cuando estaba en la cruz, Cristo le dijo a María, María, ya no le dijo mamá, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Juan no era su hijo, pero le estaba diciendo que él era su hijo espiritualmente. Y a Juan le dijo: Juan, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque ahora, después de la muerte, vamos a seguir viéndonos. Y tal vez, si mi mamá, gracias a Dios, es cristiana, pero tal vez tu mamá, tú te mueras y no es cristiana, no la vas a volver a ver jamás. Dice la Biblia: no habrá memoria, y las primeras cosas pasaron, ni más vendrá el pensamiento. ¿Cómo puede alguien ser feliz en el futuro reino de Dios pensando: no está la que era mi novia, o no está mi esposita que tanto quería, o no está mi hijo? No vamos a poder ser felices si estamos pensando aquí mentalmente en alguien que nos hace falta para disfrutar la felicidad. Cuando nosotros estemos en ese reino, ese cassette de nuestras antiguas relaciones aquí en el mundo será borrado. Y ya no te acordarás ni de tu gato, ni de tu perro, ni de las cosas, pero los que pasaron en las familias que entraron cristianas van a seguirse reproduciendo. Dice la Biblia en el versículo 22: no edificarán para que otro habite. Isaías 65: ni plantarán para que otro coma. Versículo 23: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. ¿Qué es eso? Las mujeres ya no van a tener que tener cesárea. Ahora van a poder parir y va a ser maravilloso, y que venga el otro y el otro y el otro. Porque son, dice la Biblia, linaje, son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. La palabra descendientes es la palabra hebrea sera, que significa semilla o linaje. Y antes que clamen, responderé, y mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Otra cosa que se quitará será la ferocidad, el veneno, las espinas de las rosas. Las rosas ya no tendrán espinas, los alacranes ya no tendrán veneno, las serpientes ya no morderán. El león va a poder dormirse con un corderito. Vas a tener de mascota, en lugar de un San Bernardo, a un puma o a un tigre de Bengala. Ya no habrá esa ferocidad y ese instinto de matar que existe en el reino animal de sobrevivencia. Del más grande tiene que ser el que sobreviva y el que pueda vencer para poder en este mundo. Esto es el resultado de la maldición. En el océano existe la misma ley. Los grandes matan a los chicos para poder sobrevivir. Los chicos, y así se va la cadena. Esa es una cadena que tiene como consecuencia la maldición, damas y caballeros, en que se encuentra nuestro planeta. Esta enfermedad, este virus del cual hemos sido todos contagiados, vino a ser quitado por el Hijo de Dios con su sangre en la cruz. El único antídoto para que tú puedas ser salvado de esa maldición
y para que puedas tener la garantía de que al morir tú puedas estar seguro. Como cuando Moody en 1920, un gran predicador, estaba agonizando en su cama, de repente se levantó y le dijo a su esposa: vienen por mí, y tomó la mano de alguien, y en ese momento se echó para atrás y quedó descansando. Sabemos claramente, ¿verdad?, que los ángeles vienen por nosotros, porque así dice la Biblia, en el momento de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bienaventurados, dichosos y felices los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. La Biblia dice que aquí abajo queremos todos quedarnos aquí a seguir sufriendo. Y ahí va la ambulancia, y salen en la vida, que se quede aquí a sufrir más. Veámoslo desde esta perspectiva, que es la realidad. Y la Biblia dice, el rey Salomón exclamó en Eclesiastés: he tomado yo más dichosos los que mueren que los que están vivos, porque han descansado de sus obras. Y se muere un joven, pobre joven, tenía todo un futuro. ¿Cuál futuro iba a sufrir? A lo mejor hasta su esposa le iba a ser infiel. Los niños se mueren y gracias a Dios que tal vez Dios tenga otro plan mucho mejor para esas criaturas que han partido y que no han tenido que vivir ni sufrir en este mundo. Todos los que nacimos en este mundo y vivimos en este mundo es para sufrir. Es para enfrentarnos con un mundo hostil, un mundo maldecido, un mundo en rebelión contra su Creador, y donde nos da Dios el poder para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estamos seguros que ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez, ni los principados, ni las potestades, ni lo visible ni lo invisible nos podrán separar jamás, nunca, del amor que es en Cristo nuestro Señor. Y terminamos nosotros. Y la Biblia dice finalmente que habrá cielos y nuevas tierras, y nueva tierra donde more la justicia. En su segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, para terminar, escribió estas palabras hace 2000 años. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6 en adelante: el mundo antiguo fue inundado en el agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos de ustedes la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un día aquí en este hotel, hace algunos años, saliendo yo por el elevador, me dice un señor: oiga, ¿Dios es todopoderoso? Y le contesté: así es. Me dice: ¿por qué no acaba ya de una vez con el diablo? Dije: porque comenzaría con usted. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis ustedes, santos que me escuchan, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Damas y caballeros, este libro que se llama la Biblia nos ha traído estas palabras de vida eterna, palabras de esperanza. Estas palabras son fieles y verdaderas. Más de 2000 años ha sufrido la Biblia ataques de los más grandes escépticos, agnósticos, ateos, y sin embargo la Biblia continúa teniendo la razón. Es el único libro donde podemos encontrar luz. Es el único libro donde puedes encontrar, de los billones de volúmenes de literatura que existen,
el único libro que contiene verdades absolutas, no relativas. El único libro donde no vas a encontrar errores. Y los aparentes errores que han tratado de atacar, pasa el tiempo y descubren, y la Biblia tenía la razón. Esos errores no eran causa de los escritores, sino causa de nuestra falta de entendimiento para no comprender lo que está escrito, porque esta es la revelación de un Dios infinito a una mente finita que somos nosotros. Es como si un caracol quiere entender a Isaac Newton. Y tenemos que entender que esta revelación tiene que pasar a través de tu entrega y de tu consagración y de tu seguir a Cristo. Los que siguen a Cristo de cerca tienen más luz, más entendimiento de las cosas que pasan, más seguridad, más esperanza, más dirección, más fortaleza para seguir enfrentando la vida. Y aquellos que comienzan a seguir a Cristo de lejos, como Pedro lo hizo algún tiempo atrás, comienzan a negarlo y a avergonzarse de sus palabras. Y en esta mañana que tú has venido a esta reunión y a esta conferencia, Dios te ha traído porque te ama. Porque te ama profunda y eternamente. Y porque a pesar de que Él te ama, Él no está de acuerdo con el estilo de vida que has escogido vivir. Dios te dice en esta mañana, la paga del pecado es la muerte. Y si tú mueres, dice la Biblia, escúchame bien, si tú mueres, te rías o no te rías, más que es chicle o no más que es chicle, te burles o no te burles, esta es la verdad. Si tú te mueres, dice la Biblia, en tus pecados el infierno te está esperando. Hace algún tiempo Isaac Newton, un gran científico cristiano que escribió sobre el libro de Apocalipsis y sobre la Biblia, se enfrentó con un ateo en una discusión en su casa, y el ateo le dijo: yo creo que después de la muerte no hay nada, que hay puro polvo, y como los animales ahí regresamos. Isaac Newton le contestó y le dijo a este ateo: ¿sabes una cosa? Yo creo las palabras de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Le contestó el ateo, y le dijo que hay vida eterna después de esta vida. Así que déjame proponerte esta tesis filosófica. Le dijo Newton al ateo: si tú tienes la razón, le dijo al ateo, y morimos, yo no pierdo nada. Pero si mi Señor tiene la razón y yo gano, ¿qué amolada te vas a llevar? Así que de cualquier manera, ¿verdad? Si no hay nada, no perdemos nada. Pero si hay algo realmente, y Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, la resurrección y la vida, no va a haber tiempo para lamentarte, ni para burlarte cuando estés en el infierno pidiendo misericordia, que jamás la encontrarás. Dios te ofrece hoy que no te endurezcas y que recibas al Hijo de Dios en tu vida como tu Salvador y como tu Señor. Que vengas a hacer la paz con Cristo a la cruz en esta mañana, que le aceptes en tu corazón y que entiendas que el juicio está a la puerta. Y si Cristo no regresa en 2 o 3 años o en 10 años, la muerte, y la muerte para mí también, está a la puerta. En cualquier día nadie sabe qué va a pasar ni cuándo nos llama Dios a cuentas. La Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Les pido que por unos instantes inclinen su cabeza los que gusten. Y así, con tu rostro inclinado, las promesas de la Biblia son maravillosas. Vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas,
y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Señor, nos humillamos delante de tu presencia, porque somos tu creación, y nos has dado entendimiento para comprender que no somos dioses, que fuimos creados con un propósito que trasciende nuestro entendimiento, para que nosotros nos sometamos a tus leyes morales, para que aprendamos a vivir una vida de paz, de verdadero gozo, para que tengamos paciencia hasta el día que nos llames a tu presencia, y para que seamos tus testigos en medio de un mundo que está en tinieblas, en medio de un mundo hedonista, entregado al placer, al dinero, en un mundo entregado a la idolatría y al paganismo. Oh Dios, que seamos como luminares, como las estrellas en el cielo, resplandeciendo en medio de tantas tinieblas. Sigue usando nuestras vidas para hacer una luz en medio de In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind, in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind, in my mind. And in silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay. Echoes of you in the synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. Music fades away in the quiet of the night. You echo stay with me in the softest light, in this digital garden where our love resides. In the echoes of you, I'll always confide. As the music fades away in the quiet of the night, your echoes stay with me in the softest.